Saludos hermanos y hermanas, un placer, un gran gozo estar con ustedes nueva vez y seguir compartiendo esta experiencia de la palabra de Dios. Un saludo grande para ustedes. Hoy estaremos hablando sobre la ley del talión, con el tema de la ley del talión a la ley del perdón. Nos ponemos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos da tu amor, tu perdón, tu paz, tu alegría. Gracias, Jesús, por derramar sobre nosotros tu Santo Espíritu y tu bendición. A ti te lo agradecemos y te pedimos que nos siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo. Te lo pedimos, Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos nueva vez a este su espacio, Vive y Siente la Palabra de Dios. Hoy estaremos hablando del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 38 al 42. Nos disponemos para proclamar esta palabra de Dios, palabra de vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Sepan que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompaña a los dos. A quien te pide, dale. Y el que te pide prestado, no los rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este tema que vamos a tratar de la ley del talión a la ley del perdón. Es decir, de una ley pasamos a otra. El evangelista San Mateo, quien es que nos toca compartir hoy, recopiló las principales enseñanzas de Jesús sobre cómo tendría que ser su comunidad. Destacaban dos normas al principio del capítulo que sus discípulos discutían a menudo sobre quién de ellos sería el principal. Afirma que el mayor es el más pequeño y al final la severa ley del perdón. Todo el tema sobre el perdón. El Evangelio de Mateo recoge todo esto. Hoy, en este tema, vamos a recoger un poco sobre ese perdón y cómo debió darse. En el llamado Código de la Alianza se prescribía la venganza. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Éxodo 21, 34 y 35. Lo recoge más resumido el Código Deuteronómico, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Deuteronomio 19, 21. Y más extenso la legislación posterior. Si alguno causa una herida a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. Levítico 24, del 19 al 20. A veces, mis hermanos, la venganza era incluso un deber. Si se cometía un asesinato, alguien de la familia de la víctima tenía que vengar al difunto. Es el vengador de la sangre. Números
35:25. ¿De dónde viene esto de la ley de talión? Del latín lex talionis, principio jurídico de justicia retributiva, en el cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido. El término talión deriva de la palabra latina talio o talionis, término que designa un arcaico tipo de castigo o pena jurídica que significa idéntico. Esto es, que la pena no se entiende equivalente, sino idéntica. Tiene que ser el mismo castigo que tú me has proporcionado. Así se entendía esta ley del talión. La expresión que materializa la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, consagrada en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Jurídicamente se entiende como un esfuerzo por establecer proporcionalidad entre el daño que recibió la víctima y el daño que debe sufrir a manera de castigo quien cometió el crimen. Por lo tanto, se asume como una ley que trató de poner fin o al menos intentó frenar en lo posible el sentimiento y la materialización del deseo de venganza sufrido por las víctimas o sus allegados. Así comenzó a tratarse este tema de la ley de talión. Bueno, en el Código de Hammurabi del año 1760 a.C. estaba claramente consagrada la ley del talión. Así las cosas. Si un hijo golpeaba a su padre, se le cortaban las manos, ley 195. Si un hombre libre vaciaba el ojo del hijo de otro hombre libre, se vaciaría su ojo en retorno, ley 196. Si un hombre quebraba el hueso de otro hombre, se quebraría el hueso del agresor, ley 197 de la ley Hammurabi. En Roma, la ley del talión estaba consagrada en la tabla octava de las leyes de las 12 tablas, año 450 a.C. Pero en el derecho romano, cuyos orígenes tuvieron por principio el restablecimiento de la justicia, la mencionada ley del talión desapareció por completo en Roma. Más adelante en el Antiguo Testamento aparece consagrada la ley del talión en el Éxodo, en el capítulo 21, versículos del 23 al 25, y en Levítico 24, 18. Y en Deuteronomio, el cristianismo dejó sin vigencia la ley del talión a raíz del Sermón del Monte pronunciado por Jesús de Nazaret, el cual se encuentra en el Evangelio de hoy, de Mateo 5, 38, 39. Hermanos y hermanas, lo que realmente hacía esta ley era replicar, hacer un eco, un hecho violento. Decía Martin Luther King que si persistimos en la violencia, pronto acabaremos todos sin ojos y sin dientes. Y el Papa Francisco, en el encuentro de reconciliación de agresores y víctimas en Villavicencio, Colombia, decía: la violencia engendra más violencia, el odio más odio y la muerte más muerte. Hermanos y hermanas, tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible, y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación. Todo esto nos lo decía el Papa. Jesús rompe radicalmente con la ley del talión en el Sermón de la Montaña, en las famosas contraposiciones. Él dice, Jesús, han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. Mateo 5, 38, 41. Ven ustedes cómo Jesús
va quitando esta ley. Dentro del mismo sermón de la montaña, en un pasaje tan fundamental como el Padre Nuestro, condiciona el Señor el perdón de Dios al nuestro. Cuando se dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Se cree, mis hermanos, que si no perdonamos, cada vez que se reza el Padre Nuestro, le estás pidiendo a Dios que no te perdone. Hay que perdonar, hay que perdonar. La versión de Lucas del Sermón de la Montaña, llamada en su Evangelio de la Llanura, es aún más exigente, porque exhorta no solo a perdonar al ofensor, oiga bien, hermanos y hermanas, sino también a amarlo. Y esta sería la gran diferencia entre un cristiano y un pagano. Lucas 23:34. Por eso, amen a sus enemigos, hagan el bien, perdónenlo, denle la paz. Es decir, ámenlo, no lo maldigan, no lo difamen. Cuando alguien te pegue, no le devuelva con la misma moneda, con el mismo trato. El Evangelio de San Lucas insiste en eso también. Amar, amar. Y no solamente amar a los que nos aman, sino que insiste el Evangelio en amar a aquellos que no nos aman. Porque si solamente aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? ¿De qué sirve solamente hablarle al que me habla y no hablarle a quien no me habla? ¿De qué sirve solamente saludar a quien me saluda? Es a todo el mundo a quien tengo que saludar. Es a todo el mundo a quien tengo que tratar bien. Qué bueno, trato a todo el mundo bien en la calle, donde quiera, pero a mi familia y a mi esposa, a quien debo de tratar bien, no lo trato. Lucas 6, 27-35 nos habla de eso, del trato al otro, del trato a la otra persona. Padre, perdónalo, dice Jesús, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Tenemos que perdonar, mis hermanos. Pero seguramente la formulación más radical de la ley del perdón es la del Evangelio de Mateo 18. La pregunta de Pedro con que el episodio empieza: ¿cuántas veces he de perdonar las ofensas de mis hermanos? Da a entender que Jesús ya ha dicho y repetido que hay que perdonar, sorprendiendo a sus discípulos a derogar la ley del talión, a quitar esa ley. No puede estar entre ustedes este sentimiento. Por eso Pedro desea que el Señor ponga un límite. Y por eso Pedro está interesado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Como máximo 7 veces. Pues no. Jesús le dice 70 veces 7, que es como decir todas las veces que haga falta, Pedro. Hermanos y hermanas, la venganza es sin lugar a duda un impulso humano, resultado de un sentimiento negativo, casi siempre arraigado y no resuelto. Y de esto es que Jesús nos está a nosotros alertando. No puede estar en la venganza. Mantenerse dentro de ese espacio de dolor, de rabia, de resentimiento e incluso de ira, por supuesto que no resuelve el agravio vivido, ni tampoco devuelve la paz mental tan necesaria para seguir adelante. Usted no puede seguir con ese sentimiento de venganza que usted tiene porque ese hombre o esa mujer o alguien le hizo daño. Hermanos y hermanas, la venganza es un sentimiento negativo provocado por pensamientos de igual naturaleza. Pensamiento de venganza. La venganza suele invadir por completo toda la operación mental y emocional existente. Y lo peor, mis hermanos, de este sentimiento no es sentirlo, o peor aún, callarlo o contenerlo, sino la invasión que provoca en todo el ser y las consecuencias lógicas en la vida de quien la padece. Por eso no se puede albergar este sentimiento de venganza, porque es contrario al Evangelio.
La venganza, mis hermanos, como cualquier sentimiento, no puede cuestionarse. Lo que sí puede cuestionarse es lo que de ese sentimiento se deriva. Odio, venganza, muerte. La venganza suele ser moral y éticamente cuestionable, pero interfiere en un sinnúmero de ilusiones que amenazan de forma permanente la estabilidad emocional y racional de quien la vive. Mis hermanos y mis hermanas, no podemos permanecer en ese sentimiento de odio, de venganza. Créanme, prolongar el deseo de venganza no hace más que recordarle una y otra vez lo vivido y lo sentido, y no termina de resolver su propio conflicto, porque el mal engendra más mal, y el círculo de la violencia se emancipa de cualquier situación en particular. La violencia necesita una chispa para seguir creciendo. Jesús quiere acabar con eso. Jesús quiere acabar con todo eso que engendra en nosotros todo tipo de mal. Él quiere acabar con eso. Jesús quiere acabar con eso. La única liberación está, como todas, en usted, en sus decisiones, en la capacidad que tenga de reconsiderar el valor y la importancia de usted y de su vida. Revalore su vida. Deje de otorgarle un mínimo más. Deje de maltratarse y deje de reproducir una y otra vez su dolor, su rabia y su ira, hermano, hermana. Mejor elija liberarse, reinventarse y seguir adelante, porque no es la venganza lo que debe resolver, sino un duelo ante lo vivido. Dese la oportunidad y enfóquese en lo que quiere para su vida y desprecie toda violencia y toda negatividad, porque le aseguro, hermano y hermana, que ahí no están sus respuestas. Sus respuestas están en abrir su corazón a Jesús. Ante las grandes pérdidas de la vida, ni siquiera es válido, ni igual ni semejante, ojo por ojo, diente por diente. No podemos colocarnos en esa altura. Pero la vida sigue y hay que seguir de la mejor manera posible, hermano. Y eso usted lo sabe. Como siempre, usted debe elegir. Por eso, Jesús nos pide a que nos deshagamos de aquello, a que dejemos todo aquello que nos provoca a nosotros sed de venganza. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, por la paz que nos da. Gracias te damos, Señor, por regalarnos tu amor desde la cruz, por decirnos que debemos de vivir en el perdón y la misericordia. Gracias te damos, Jesús. Sana mi corazón, quítame todo deseo de venganza que hay en mi vida. Dame un corazón nuevo, como a San Francisco de Asís. Quiero vivir en tu paz y en tu bendición. Gracias, Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor les bendiga a todos.